Prepárate para explorar. Número 10. La Gran Muralla y las estructuras que no deberían existir. En junio de 2021, la astrónoma Alexia López de la Universidad Central Lancashire presentó ante la Sociedad Astronómica Americana un descubrimiento que contradecía uno de los principios más fundamentales de la cosmología moderna. Había encontrado una estructura en el cosmos de 3.300 millones de años luz de longitud. La llamaron el Arco Gigante, y su existencia es, según los modelos actuales del universo, imposible. El principio cosmológico establece que a escalas superiores a 1.200 millones de años luz, el universo debe ser homogéneo y uniforme, sin concentraciones ni patrones reconocibles. Es la suposición sobre la que se construye toda la cosmología moderna. Un universo nacido de un Big Bang aleatorio debería verse igual en todas direcciones a gran escala, como una mezcla perfectamente distribuida sin grumos ni bordes ni formas reconocibles. El Arco Gigante viola esa premisa de forma directa. Abarca aproximadamente el 15% del universo observable y se curva con una regularidad que no puede explicarse mediante los procesos conocidos de formación de estructuras cósmicas. No es la primera anomalía de este tipo. La Gran Muralla de Sloan, descubierta en 2003, mide 1.370 millones de años luz. Ambas superan con comodidad el límite teórico más allá del cual no debería existir ninguna estructura coherente. Los cosmólogos han propuesto que estas estructuras podrían ser artefactos estadísticos, errores de perspectiva producidos por la forma en que observamos el cosmos desde un único punto. Sin embargo, cada nuevo mapa del universo a gran escala revela más anomalías de este tipo, no menos. La frecuencia con la que aparecen estas estructuras imposibles sugiere que no son errores, son características. ¿Qué fuerza tienen la escala y el tiempo suficientes para escribir patrones del tamaño de miles de millones de años luz en un universo que, según nuestra mejor física, no debería permitirlos? Número 9. La velocidad de la luz y el límite que nadie eligió. En 1676, el astrónomo danés Ole Romer observó las lunas de Júpiter y realizó la primera medición de la velocidad de la luz. 300 años de física después, ese valor, exactamente 299.792.458 metros por segundo, sigue siendo el límite absoluto de transmisión de información en el universo. Lo perturbador no es que ese límite exista. Lo perturbador es que nadie puede explicar por qué tiene ese valor preciso y no cualquier otro. La velocidad de la luz apareció por primera vez en la física no como una constante medida, sino como una consecuencia matemática. En 1865, James Clerk Maxwell unificó la electricidad y el magnetismo en sus ecuaciones del campo electromagnético y descubrió que la velocidad de propagación de las ondas que describía coincidía con la velocidad de la luz. Maxwell no puso esa velocidad en sus ecuaciones. Emergió sola, sin ser invitada, desde la estructura matemática de la realidad. Lo que hace que este límite sea especialmente inquietante es su doble naturaleza. Por un lado, es una constante fundamental que aparece en la ecuación más famosa de la física, E igual a mc al cuadrado. Por otro, en el marco de la física de la información, actúa como la tasa máxima a la que cualquier cambio en un punto del universo puede afectar a cualquier otro punto. Es, en términos precisos, la velocidad máxima de actualización de la realidad. Albert Michelson dedicó décadas de su vida, desde los años 1870 hasta los años 1920, a medir esta velocidad con precisión creciente y ganó el primer Premio Nobel de Física estadounidense en 1907 por ese trabajo. La teoría de la relatividad especial de Einstein, publicada en 1905, elevó este límite de constante observada a principio fundamental del universo. Ningún objeto con masa puede alcanzarlo. Ninguna información puede superarlo. Un universo físico continuo no tiene ninguna razón inherente para tener una velocidad máxima. Esa clase de límite absoluto es exactamente lo que esperarías encontrar si la realidad tuviera una arquitectura que alguien no eligió compartir contigo. Número 8. La materia oscura y la masa que no puede verse. En 1933, el astrónomo Fritz Zwicky apuntó su telescopio al cúmulo de galaxias de Coma y realizó un cálculo que debería haber sido rutinario,
Midió la velocidad a la que se movían las galaxias dentro del cúmulo y calculó cuánta masa gravitacional se necesitaba para mantenerlas unidas. La cantidad que obtuvo era entre 400 y 500 veces mayor que la masa de toda la materia visible. Algo invisible estaba ahí, y era enorme. Los astrónomos de la época ignoraron la anomalía durante décadas. No fue hasta los años 1970 que la astrónoma Vera Rubin y el espectroscopista Kent Ford midieron las curvas de rotación de galaxias individuales y confirmaron el problema de Zwicky a una escala más íntima. Las estrellas en los bordes exteriores de las galaxias orbitaban a velocidades que la gravedad de la materia visible no podía sostener. Había algo más, había mucho más. Hoy, el modelo cosmológico estándar, basado en los datos del satélite Planck de 2018, establece que el universo está compuesto por un 5% de materia ordinaria, el 27% de materia oscura y el 68% de energía oscura. El 95% de todo lo que existe no interactúa con la luz de ninguna forma conocida. No emite, no absorbe, no refleja, solo empuja y jala mediante la gravedad, como una mano invisible que sostiene la arquitectura visible del cosmos. Los experimentos más sensibles jamás construidos han buscado la materia oscura sin encontrarla. El detector Lux-Zeppelin, publicando resultados en 2022, estableció los límites más estrictos de la historia para partículas conocidas como WIMPs sin detectar ninguna. El experimento Xenon 1T, entre 2018 y 2020, arrojó resultados igualmente vacíos. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN ha buscado candidatos durante años sin confirmar ninguno. El 95% del universo permanece completamente fuera del alcance de toda tecnología que hemos construido o imaginado. La materia ordinaria, la única con la que podemos interactuar, podría ser apenas la decoración superficial de algo mucho más vasto que no tiene ninguna intención de presentarse. Número 7. El flujo oscuro y el universo que se mueve hacia algo. En 2008, el cosmólogo Alexander Kashlinsky, del Centro Goddard de Vuelo Espacial de la NASA, publicó en The Astrophysical Journal Letters un hallazgo que desconcertó a la comunidad científica. Miles de cúmulos de galaxias distribuidos en miles de millones de años luz se estaban moviendo juntos, en la misma dirección, a velocidades de entre 600 y 1000 kilómetros por segundo. Nada dentro del universo observable podía estar causando ese movimiento. Lo llamaron flujo oscuro. El universo, según el modelo cosmológico estándar, debería expandirse uniformemente en todas direcciones desde el Big Bang. Los movimientos locales de galaxias y cúmulos existen, pero a escalas suficientemente grandes deberían cancelarse entre sí, sin ninguna dirección preferente. Un movimiento coherente y masivo en una dirección específica implica que algo fuera del universo observable está ejerciendo una atracción gravitacional de proporciones inconcebibles. Kashlinsky y su equipo confirmaron el fenómeno en estudios de seguimiento publicados en 2009 y 2010 usando datos del satélite WMAP. La hipótesis que propusieron fue tan desconcertante como el fenómeno mismo. Podrían existir concentraciones masivas de materia más allá del horizonte cósmico, la frontera más allá de la cual la luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang. Estarían jalando el universo observable como una marea invisible desde las afueras de lo que podemos ver. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea publicó datos en 2013 que cuestionaron la detección, y el debate científico sobre el flujo oscuro sigue abierto. Pero la ausencia de una refutación definitiva es tan significativa como la ausencia de una confirmación. Si el flujo oscuro es real, el universo tiene un destino, se mueve hacia algo, y ese algo está en una región de la realidad a la que ningún instrumento humano podrá llegar jamás. Número 6. El eje del mal y la dirección prohibida del cosmos. En 2005, las cosmólogas Kate Land y João Magueijo del Imperial College de Londres analizaron los datos del satélite WMAP y encontraron algo que el universo no debería tener: una dirección. Los patrones de temperatura en el fondo cósmico de microondas, la luz más antigua del universo, se alineaban a lo largo de un eje específico del espacio con una probabilidad de ocurrencia aleatoria inferior al 0,1%. Lo llamaron, con una ironía que no era del todo humorística, el eje del mal.
El fondo cósmico de microondas es la radiación residual de aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. Es el mapa del universo más primitivo que podemos observar. Ese mapa debería ser fundamentalmente uniforme a gran escala, con variaciones pequeñas y aleatorias distribuidas sin ningún patrón direccional. Un universo nacido de una expansión isotrópica no tiene por qué parecerse más a una cosa que a otra cuando se mira desde cualquier dirección del espacio. La anomalía fue confirmada de forma independiente por el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea en los análisis publicados en 2014. No desapareció con instrumentos mejores ni con más datos. Se volvió más clara. El universo primitivo exhibe una asimetría hemisférica. Una mitad del universo observable presenta fluctuaciones de temperatura ligeramente distintas a la otra. Además, el eje anómalo se alinea de forma aproximada con el plano eclíptico de nuestro sistema solar, lo cual algunos interpretan como contaminación local y otros encuentran todavía más desconcertante. La cosmología estándar no ofrece ningún mecanismo que pueda producir esta característica. Ningún proceso conocido del Big Bang genera universos con orientaciones preferentes. Ninguna física conocida justifica que el cosmos tenga un eje. Un universo sin origen intencional no debería tener una dirección. El hecho de que la tenga y de que esa dirección persista en todos los datos disponibles es una pregunta que la ciencia todavía no ha encontrado la forma de responder. Número 5. La constante cosmológica y el error de cálculo más grande de la física. En 1998, los equipos de Saul Perlmutter, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, y de Brian Schmidt y Adam Riess, del HiSET Supernova Team, anunciaron un descubrimiento que cambió la cosmología de forma permanente. El universo no solo se está expandiendo, sino que esa expansión se está acelerando. Para explicar esa aceleración, los físicos necesitaban una energía que empujara el espacio desde adentro. Recurrieron a la constante cosmológica de Einstein. Lo que encontraron los dejó sin respuesta. La mecánica cuántica predice que el vacío del espacio debería estar lleno de energía, una consecuencia de las fluctuaciones cuánticas que ocurren incluso donde no hay materia. Cuando los físicos calculan cuánta energía del vacío debería existir según la teoría cuántica de campos, y la comparan con el valor que observamos en la constante cosmológica, la discrepancia es de un factor de 10 elevado a 120. Es el mayor desacuerdo entre teoría y observación en toda la historia de la ciencia. El cálculo no está ligeramente equivocado. Está equivocado en un grado que desafía la comprensión. Perlmutter, Schmidt y Riess recibieron el Premio Nobel de Física en 2011 por el descubrimiento de la expansión acelerada. La energía oscura que la impulsa representa aproximadamente el 68% del contenido total del universo, según los datos del satélite Planck de 2018. Es la componente dominante de la realidad, y no tenemos la menor idea de qué es. Lo que hace que esta discrepancia sea especialmente perturbadora es lo que implica sobre el valor observado. Si la constante cosmológica fuera incluso marginalmente mayor que su valor actual, el universo se habría expandido demasiado rápido para que se formara ninguna galaxia, ninguna estrella, ningún planeta. Si fuera marginalmente menor, el universo ya habría colapsado sobre sí mismo. El valor que observamos está afinado con una precisión de 120 decimales para producir exactamente el universo en el que vivimos. Los físicos llaman a esta discrepancia un problema. En ingeniería, cuando algo funciona con una precisión de 120 decimales para producir un resultado específico, eso no se llama problema, se llama especificación. Número 4. La señal wow y el único mensaje que nunca se repitió. En la noche del 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio captó algo que no debería haber podido captar. Una señal de 72 segundos de duración llegó desde la dirección de la constelación de Sagitario, sintonizada en la frecuencia de 1420,4556 MHz, la frecuencia de la línea de emisión del hidrógeno neutro, exactamente la frecuencia que los científicos habían predicho que usaría cualquier civilización avanzada que quisiera comunicarse a través del espacio interestelar. Cuando el astrónomo Jerry Ehman revisó el registro impreso 3 días después, escribió una sola palabra en el margen: ¡Wow! Los investigadores del programa SETI
Llevaban años estableciendo los criterios que distinguirían una señal de origen inteligente del ruido de fondo cósmico. La señal wow los cumplía todos. Provenía de una fuente puntual en el cielo, no de un objeto extendido. Su intensidad alcanzó 30 veces el nivel del ruido de fondo, una potencia extraordinaria. Duró exactamente los 72 segundos que el haz del telescopio podía observar un punto fijo del cielo dada la rotación de la Tierra. Su perfil de intensidad coincidía perfectamente con el patrón esperado para una fuente extragaláctica real, y no para interferencia terrestre. Docenas de intentos de detectar nuevamente la señal, usando el propio Big Ear y otros radiotelescopios de todo el mundo, no produjeron ningún resultado. La señal no volvió. En 2016, el astrónomo Antonio Paris propuso que dos cometas, 266P/Christensen y P/2008 IR-2 Gibbs, podrían haber sido la fuente. Jerry Eman y otros investigadores SETI examinaron la hipótesis y la rechazaron, señalando que los cometas no emiten radio en la frecuencia del hidrógeno con la intensidad y el perfil observados. El Big Ear fue demolido en 1998 para construir un campo de golf. La señal sigue siendo el candidato más sólido a comunicación de origen no humano jamás registrado por la humanidad, un misterio de 72 segundos que permanece sin explicación casi 5 décadas después. Lo que dicen los datos es sencillo. Alguien o algo transmitió una vez y luego eligió el silencio. Número 3. El entrelazamiento cuántico y la información que viaja sin espacio. En 1964, el físico John Bell, trabajando en el CERN, publicó un teorema matemático que pretendía poner fin a un debate que Einstein había comenzado. Einstein creía que la mecánica cuántica era incompleta, que las correlaciones extrañas entre partículas distantes debían tener una explicación local y realista. Bell demostró que esa pregunta era experimentalmente decidible. En 1982, el físico Alain Aspect, en la Universidad Paris-Sud, realizó el experimento definitivo. Einstein estaba equivocado. Las partículas entrelazadas se afectan mutuamente de forma instantánea a cualquier distancia. No hay mecanismo, no hay señal, no hay retraso. El entrelazamiento cuántico significa que dos partículas que han interactuado quedan correlacionadas de tal forma que medir el estado de una determina instantáneamente el estado de la otra, sin importar cuánto espacio las separe. En 2008, el equipo de Nicholas Gisin en Ginebra estableció un límite inferior para la velocidad de esa correlación, al menos 10.000 veces la velocidad de la luz. En 2017, el satélite chino Misius realizó experimentos de entrelazamiento entre estaciones separadas por 1.203 kilómetros y confirmó las correlaciones con precisión sin precedentes. Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger recibieron el Premio Nobel de Física en 2022 por este trabajo. El entrelazamiento no es una hipótesis ni una interpretación. Es un fenómeno experimental confirmado miles de veces en laboratorios de todo el mundo. Lo que no se ha confirmado, ni siquiera aproximadamente, es el mecanismo por el que ocurre. ¿Cómo sabe una partícula en Ginebra lo que acaba de pasar con su compañera en Tokio? Eso sigue siendo completamente desconocido. La única interpretación coherente del entrelazamiento es que, en algún nivel más fundamental de la realidad, las partículas entrelazadas no están separadas. El espacio que percibimos entre ellas podría no ser la capa más profunda de lo que existe. Podría ser una apariencia de superficie sobre una realidad donde todo está conectado a todo, sin distancia, sin intermediario, sin separación posible. El espacio que sientes entre tú y la pantalla que estás mirando ahora mismo podría ser exactamente esa clase de apariencia. Número 2. El experimento de elección retardada y el pasado que cambia. En 1978, el físico John Wheeler propuso un experimento mental que parecía más filosofía que física. Si se dispara un fotón hacia una pantalla con dos rendijas y se decide después de que el fotón haya pasado, y no antes, si se va a medir por cuál rendija cruzó, ¿puede esa decisión tardía determinar retroactivamente el comportamiento pasado de la partícula? En 2007, el equipo de Vincent Jack en la Universidad Paris-Sud realizó ese experimento con fotones reales y publicó los resultados en la revista Science. La respuesta fue sí. La física clásica asume que el pasado está fijo. Lo que ocurrió ya ocurrió, y ninguna acción futura puede modificarlo.
La mecánica cuántica, confirmada experimentalmente con una precisión extraordinaria, dice algo diferente. Una partícula cuántica no tiene un historial definido, hasta que ese historial se vuelve relevante para una observación. La decisión de mirar hacia atrás no solo revela lo que ocurrió, en cierto sentido preciso y verificable, crea lo que ocurrió. En 2012, el equipo de Xiaosong Ma publicó en Nature Physics una versión del experimento que incorporaba entrelazamiento cuántico, extendiendo la separación temporal entre el evento y la decisión de observación. Los resultados confirmaron que la elección del observador puede influir en el estado de una partícula, incluso cuando esa elección se toma después de que la partícula haya completado su trayectoria. El experimento de Hans Steiner y colaboradores, publicado en 2017, usó cuásares a distancias de entre 600 y 1800 años luz como fuente de aleatoriedad para las decisiones de medición, implicando que las elecciones de observación del presente afectan comportamientos de fotones que viajaron durante siglos antes de llegar al detector. Lo que hace que este fenómeno sea especialmente perturbador no es solo que el pasado pueda modificarse, es lo que implica sobre la naturaleza del pasado mismo. Si el estado de una partícula en el pasado depende de lo que decide un observador en el presente, entonces el pasado no es una secuencia fija de eventos, sino un conjunto de posibilidades que se consolidan retroactivamente cuando alguien les presta atención. El universo podría estar escribiendo su propia historia hacia atrás desde el presente, llenando los detalles del pasado a medida que los observadores los necesitan. Y eso hace que la pregunta sobre quién observa y qué significa observar sea la pregunta más importante que la física no ha respondido todavía. Número 1. El teorema de la interfaz y la realidad que nunca fue física. En 2014, el científico cognitivo Donald Hoffman, de la Universidad de California en Irvine, publicó en Frontiers in Psychology una prueba matemática usando teoría de juegos evolutiva que demostró algo que ningún instrumento astronómico podría haber revelado. La selección natural no favorece organismos que perciben la realidad con precisión. Favorece organismos que la perciben de forma útil. Son cosas completamente distintas, y hemos confundido una con la otra durante toda la historia de la ciencia. El teorema de adaptación versus verdad, desarrollado por Hoffman y sus colaboradores y publicado en detalle en Acta Bioteorética en 2015, demuestra formalmente que en prácticamente todos los entornos posibles, los organismos que perciben la realidad objetiva son eliminados evolutivamente por los que perciben lo que maximiza su supervivencia. Tu sistema visual, auditivo, táctil y cognitivo no fue diseñado por la evolución para mostrarte el universo tal como es. Fue diseñado para mostrarte lo que necesitas ver para no morir y para reproducirte. Son dos tareas radicalmente diferentes, y la segunda no requiere que la primera sea verdad. Las implicaciones son totales. Cada color que percibes, cada distancia que calculas, cada objeto que tocas, cada relación espacial que experimentas es una representación específica de especie generada por un sistema nervioso, cuyo único criterio de éxito es la supervivencia, no la precisión. Hoffman usa la analogía del escritorio de un ordenador. Los iconos que ves no se parecen a los estados magnéticos y los voltajes que representan. Son una interfaz diseñada para que puedas usar el sistema sin necesidad de ver su funcionamiento real. Toda tu experiencia perceptual del universo podría ser exactamente esa clase de interfaz. Esta conclusión no proviene solo de la biología evolutiva. El físico Nima Arkani Hamed, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, llegó de forma independiente a una convergencia perturbadora desde dentro de la física teórica. Su trabajo sobre el amplituedro, una estructura geométrica publicada en 2013 que calcula las interacciones entre partículas sin ninguna referencia al espacio ni al tiempo, sugiere que el espacio-tiempo no es fundamental. Emerge de algo más profundo, algo que no implica ubicación, duración ni extensión física. El espacio y el tiempo podrían ser construcciones que genera nuestra mente para organizar la experiencia, no propiedades que posee el universo independientemente de que alguien lo observe. El neurocientífico Anil Seth, de la Universidad de Sussex, ha descrito la percepción consciente como alucinación controlada. Tres disciplinas completamente independientes, la biología evolutiva, la física teórica y la neurociencia, han llegado a la misma conclusión por caminos distintos. Lo que percibes no es el universo,
Es la representación que tu especie necesita del universo para seguir existiendo. Cada razón de este vídeo asumía que hay un universo real ahí afuera que nos esconde algo. Esa podría ser la suposición más optimista de todas. Porque si Hoffman tiene razón, si Arcani y Hammett tiene razón, si la convergencia entre tres ciencias apunta en la dirección correcta, entonces la pregunta no es ¿qué nos oculta el universo? La pregunta es si el universo que conocemos existe de alguna forma fuera de la interfaz que la evolución construyó, para que nunca pudieras ver más allá de ella. No puedes mirar detrás de la pantalla, eres la pantalla, y lo que se mueve detrás de ti es algo para lo que ninguna mente humana fue construida para tener un nombre. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo y asegúrate de suscribirte.